Buenos días a todos. Es un placer compartir esta sesión con todos ustedes. Y el tema que me han encomendado es centrarme en algo que para mí es muy familiar porque es mi trabajo de todos los días, la nutrición comunitaria y, en concreto, qué pasa con la dieta mediterránea y qué nos preocupa o qué nos hace felices de la dieta mediterránea a las personas que, como yo, trabajamos desde el ámbito de la nutrición comunitaria. Seguramente este es un tema que ya se lo habrán comentado en diferentes exposiciones, pero me pareció oportuno recordarlo para encuadrar un poco la exposición. Ciertamente, cuando hablamos de dieta mediterránea, hablamos de comer, pero como decía el ponente anterior, hablamos de más cosas que de comer, ¿verdad? Porque la dieta mediterránea es un modo de vida, es un hecho cultural, es una forma de vida y, desde luego, muy enraizada en nuestra historia, en nuestra vida y en nuestra cultura como país de la costa mediterránea. Algunas nutricionistas intentaron acuñar una definición que recogiera todas estas ideas a la hora de decir qué es la dieta mediterránea. Y desde el punto de vista nutricional la perfilaban como una dieta moderada caracterizada por algunos grupos alimentarios típicos de la región mediterránea, como son los cereales, las legumbres, el pescado, el aceite de oliva, las frutas frescas y desecadas, los frutos secos, las verduras y el vino. Y la Fundación Dieta Mediterránea decía en 2002 que la dieta mediterránea tradicional efectivamente es historia, es cultura, es estilo de vida, es vida social y es también color, aroma y tradición culinaria. Cuando en nutrición comunitaria nos planteamos decir, bueno, cuando hablamos de dieta mediterránea, ¿de qué hablamos? O, como muy bien comentaba el ponente anterior, las personas creen que por el hecho de vivir en España ya siguen una dieta mediterránea. Claro, cuando estamos convencidos y hay evidencias epidemiológicas y científicas que nos constatan los beneficios para la salud desde el punto de vista de la salud de la dieta mediterránea, de seguir una dieta mediterránea, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que hace que esa dieta mediterránea sea saludable? ¿Y qué personas, cuántas personas, qué grupos de personas son las que en mayor medida siguen esa dieta que tiene esas propiedades saludables, ¿no? Pero claro, eso también necesitamos tener instrumentos o criterios que nos permita definir de una manera objetiva cuánto nos acercamos a ese patrón modelo o cuánto no. Y la doctora Antonia Tricopolo, en el año 95, ya perfilaba algunas características cuantificables que nos permitieran identificar en qué medida un patrón dietético, una dieta que hemos cuantificado, que hemos evaluado con las herramientas adecuadas, se parece a ese patrón de dieta mediterránea tradicional. Y entre las características que ella perfila es una alta relación entre los ácidos grasos monoinsaturados, fundamentalmente proporcionados a la dieta a partir del consumo de aceite de oliva, aunque quiero recordar también que en nuestra dieta tradicional otros ingredientes, como el jamón serrano, también tiene un alto contenido en grasas monoinsaturadas cuando es de cerdo criado al aire libre a partir de bellotas, y que esos ácidos grasos monoinsaturados, la relación es alta en relación con los ácidos grasos saturados, proporcionados a la dieta fundamentalmente a partir del consumo de carnes de origen animal, de productos lácteos, etcétera. Así que ya nos está indicando que el aceite de oliva, desde luego, es un elemento fundamental. Un consumo moderado de alcohol y, además, dentro de la forma en la que se consume ese alcohol, se realiza fundamentalmente a partir del vino en cantidades moderadas y, además, habitualmente acompañando a las comidas. También un consumo elevado de legumbres, de cereales, incluido el pan, de frutas, de verduras y, por el contrario, un bajo consumo de carnes, de ahí esa proporción inferior de ácidos grasos saturados, y también un bajo consumo de leche y derivados lácteos. Ciertamente, hablar de dieta mediterránea no es hablar de un solo modelo de dieta, sino que existen diferentes formas de entender esa dieta mediterránea
que comparten rasgos comunes, pero también diferencias en la forma de plasmarse y de integrar esos rasgos nutricionales comunes. Son rasgos y peculiaridades propios de los diferentes países y culturas de la ribera mediterránea. Y existe una amplia variabilidad que algunos autores, por cierto, en Australia, un país tan alejado de la costa mediterránea, investigaron ya en el año 2001, investigando no solamente lo que sucedía en los países de la costa mediterránea, sino también en otros países a partir de migraciones de gente originaria de la ribera mediterránea, pero que se habían establecido en otros países, por ejemplo, con Australia. No era casualidad el que lo hicieran en este país, sino que eran personas procedentes de la costa este mediterránea quienes hicieron esta investigación. Nosotros, junto con el profesor Jordi Salas de la Universidad Rovira i Virgili en Reus, hicimos un análisis a partir de los datos de disponibilidad alimentaria de la FAO, comparando el perfil de disponibilidad alimentaria en diferentes países europeos, qué sucedía en la década de los 60 y qué se sucedía a comienzos de los años 2000, entre el 98 y el 2000. Lo que planteamos es ver a partir del consumo, entre comillas, hablo que son hojas de balance, por lo tanto no es consumo individual, sino cantidad de producto en el mercado que ha desaparecido, no específicamente que se haya ingerido a nivel individual, sino cuánto se ha comprado y se ha utilizado en los hogares y fuera de los hogares en general. Y a partir de ahí planteamos un análisis por conglomerados, calculamos el índice de adecuación mediterráneo, en este caso no el propuesto por Antonia Tricopolo, sino por el profesor Fidanza, y comparamos qué es lo que sucedía, de qué manera se agrupaban los diferentes países europeos de acuerdo a este perfil de consumo y su grado de adecuación a la dieta mediterránea. Y la misma operación volvimos a repetir con los datos del año 98-2000. Bien, pues lo que sucedía es lo que vemos reflejado en esta diapositiva. En la década de los 60, países como España, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, es decir, los países ciertamente mediterráneos, de la ribera mediterránea, se agrupaban, compartían rasgos en cuanto al perfil de consumo y su índice de adecuación mediterránea era el más alto, 3,86 de los computados para el conjunto de los países. Esto en el año 61-63, pero cuando comparamos qué es lo que había sucedido 20 años más tarde, 30 años más tarde, pues nos encontramos con que ese valor del índice de adecuación mediterránea significativamente había disminuido. Es decir, esa adecuación mediterránea ya no lo era tanto, ya no lo es tanto en estos países que son de la costa mediterránea. Y por el contrario, pues el resto de países europeos se agrupaban en otro bloque en los que como media el índice de adecuación mediterránea era más bajo, todavía inferior al que persistía en estos países en el año 2000 y además se reducía todavía más en el año 98-2000, es decir, que continuaba decreciendo. Cuando volvemos a calcular de qué manera se agrupan los diferentes países a partir de los datos de consumo 30 años después, pues nos encontramos con que los únicos que mantienen un perfil compartido y con un alto índice de adecuación mediterránea son Albania y Rumanía, dentro de la costa europea, mientras que el resto se agrupan ya en un conglomerado conjunto con un índice de adecuación mediterránea de 1,93, es decir, sensiblemente inferior al que observábamos en los países mediterráneos 30 años antes. Así que nuestra forma de comer ciertamente ha cambiado y somos países de la ribera mediterránea, pero nuestra dieta como media no es tan mediterránea, o al menos de acuerdo al patrón que hemos definido como estándar. Otros grupos de investigación han seguido esta misma línea de trabajo y en el año 2009, un poquito más tarde, han publicado otro análisis muy interesante porque en este caso no se han centrado solamente en los países europeos, como hicimos nosotros, sino que han ampliado su ámbito de investigación a países africanos de ribera mediterránea,
países asiáticos de ribera mediterránea e incluso Sudamérica, Sudáfrica o Japón. Y han calculado el índice de adecuación mediterránea a partir de la misma fuente de datos, es decir, las hojas de balance de la FAO. Bien, pues los que aparecen sombreados en más oscuro son aquellos países que tendrían una mayor aproximación a la dieta mediterránea, en este caso también a principios de los años 60, y vemos como países como Turquía, Grecia, también España, es decir, toda la ribera mediterránea, a excepción de Francia, tienen un alto grado de adecuación mediterránea. No porque Francia no lo tenga, simplemente es que el valor del índice de adecuación mediterránea era algo inferior. También vemos Japón como tiene una dieta que por sus características, a pesar de no ser un país mediterráneo, se asemeja bastante a la dieta mediterránea, y curiosamente Chile también sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede a comienzo de los años 2000? Ya centrándonos en el mar Mediterráneo, pues lo que vemos en este gráfico, y es que los países que permanecen más oscuros, es decir, con un mayor grado de adecuación mediterránea, son Marruecos, Egipto e Irán. Turquía, Albania, también aparecen todavía un poquito más oscuros, lo mismo que los países del norte de África, pero Portugal, España, Italia, los países balcánicos, esa dieta mediterránea tradicional se ha ido abandonando y se ha ido alejando. Y este sería el ranking del cambio. ¿Qué países se han aproximado más, han mejorado su dieta a través del trabajo de las instituciones, de la concienciación, de los cambios en las tendencias en el mercado y en la disponibilidad de alimentos? ¿Y qué países hemos ido perdiendo esa dieta tradicional que tenía efectos protectores? ¿Y en qué se han producido esos cambios? Fundamentalmente mirando lo que son los ingredientes propios de la dieta mediterránea de los que no lo son. Pues vemos que sobre todo, y este es un aspecto pues claramente negativo, es decir, que el aceite de oliva en los últimos 30 años, al principio había decrecido su consumo, en los últimos años, ya más cercano al 2000, se ha recuperado y en este momento tiende a recuperarse, pero en el conjunto de los 30 años otros aceites vegetales se han utilizado de manera muy importante, fundamentalmente en la década de los 70 y 80, ¿no? Cuyo consumo aumentó muchísimo. Los azúcares, los dulces y las carnes, que no son ingredientes típicos de la dieta mediterránea, pues son grupos de alimentos que han aumentado de manera muy importante. Claro, todos estos cambios que se han producido tienen algunos reflejos, y es que en estos momentos los datos de la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad pues nos dicen que la prevalencia de obesidad en los países del entorno mediterráneo en estos momentos se sitúa en cifras altísimas. Y otras investigaciones pues nos dicen que cuando comparamos cuál es el nivel de actividad física, cuánto nos movemos, comparando los países del norte y del sur de Europa, pues nos encontramos que España pues se encuentra entre los países en los que se dedica menos tiempo a la práctica de actividad física recreativa y dedicamos, por el contrario, más tiempo al sedentarismo en comparación con países del norte de Europa y sobre todo los países escandinavos. Así que, ciertamente, si hacemos una visión retrospectiva de qué cosas han cambiado en nuestra dieta en concreto, pues ciertamente la evolución en estos años se ha polarizado a una dieta que es mucho más rica en grasa frente a una pérdida del contenido en hidratos de carbono, sobre todo de hidratos de carbono complejos, y que todas las recomendaciones hoy nos dicen que la principal fuente de calorías en la dieta debe de proporcionarse a partir de los hidratos de carbono complejos, que deben de proporcionar hasta el 50-60% de las calorías de la dieta. Y vemos cómo se ha pasado de este punto en la década de los 60 a este punto en el que nos encontramos hoy. Y al contrario, también las proteínas en la dieta también han aumentado de manera significativa. Y esto, cuando miramos la cesta de la compra, cuando miramos el plato que comemos cada día,
¿En qué se traduce? Pues fundamentalmente que si comparamos lo que sucedía a comienzos del siglo XX con lo que observamos en la década de los 90, vemos de qué manera, sobre todo, el consumo de cereales, patatas y legumbres, pues ha disminuido de una manera muy importante. Algunos datos, algunas estimaciones situaban el consumo de pan a principios del siglo XX, en torno a 1910, en cerca de 1 kilo de pan por persona y día. Hoy apenas llegamos a los 100 gramos como media. Analizando el patrón de consumo por grupos de alimentos, pues efectivamente lo que refleja es esa disminución tan importante en el consumo de este grupo de cereales y patatas frente al de carnes, pescados y huevos, alimentos proteicos, que ha aumentado de manera muy importante, y también la leche y derivados lácteos. Así que el profesor Gregorio Varela, en la década de los 60, considerando datos de la década de los 60 de disponibilidad alimentaria, en las primeras encuestas, los primeros datos de los que disponemos en España, gracias a sus investigaciones, pues nos permitió calcular cuál era el índice de adecuación mediterránea a partir de aquellas primeras estimaciones. Y nos encontramos con que el valor medio, considerando el índice propuesto por Fidanza, pues el valor medio se situaba en torno a 2,75. Y ya entonces, en los años 60, primeros años del fuerte desarrollismo urbano, pues nos encontramos que en la zona rural se conservaba mejor un patrón de mayor adherencia a la dieta mediterránea que en las ciudades españolas. Y además, más se adecuaba en el sur, en Andalucía, que en el norte. Si comparamos qué es lo que ha pasado con el índice de adecuación mediterránea desde la década de los 40 hasta el año 2000, pues este es el perfil que nos encontramos. Desde valores altos en la posguerra, hasta, a medida que hemos ido mejorando nuestra situación socioeconómica, también progresivamente nuestra dieta tradicional mediterránea ha ido decreciendo, hasta encontrarnos en ese panorama que nos encontramos hoy, y no es más que reflejo de estos cambios en los distintos grupos de alimentos que acabamos de comentar, ¿no? En el que los alimentos transformados y elaborados han ido desplazando de la dieta a los productos frescos y naturales sin procesar. En el año 2000 hicimos una recopilación de las distintas encuestas poblacionales que se habían realizado en distintas comunidades autónomas en población adulta entre 25 y 60 años. Y a partir de ahí, en datos que eran comparables porque se habían recogido con el mismo método de análisis de la ingesta alimentaria, ponderamos la base de datos, el pool de datos, y hicimos un análisis conjunto que nos permitió estimar cuál era el grado de adecuación de la dieta media española. Y nos encontramos que en el año 2000, pues apenas la mitad, poco más de la mitad de la población española, podíamos decir que sigue una dieta adecuada. Cerca del 41% podíamos decir que tenía algún problema que no se ajustaba precisamente a las recomendaciones y, por lo tanto, habría que cambiar y que mejorar. Y, francamente, una dieta de mala calidad casi en un 5% de la población, comparando con las recomendaciones de una dieta saludable. En los últimos años se ha ido poniendo el acento sobre la obesidad como un problema de salud pública emergente que ciertamente en estos momentos nos preocupa de manera muy importante. Hoy es claro y todo el mundo reconocemos que la obesidad no es un problema estético, la obesidad el exceso de peso es un problema de salud que además se asocia a distintas complicaciones. Por lo tanto, debemos de prestarle atención y plantear las estrategias necesarias para poder detectarlo, identificarlo pronto y, sobre todo, prevenirlo, porque es el mejor tratamiento, el evitar que ese problema de exceso de peso
se aumente y se establezca. Pero el panorama que nos encontramos hoy en nuestra población es el que describen estas curvas en este perfil, elaborado a partir de las diferentes fuentes de datos basados en la estimación de la prevalencia de obesidad, en la medición individual de cada persona del peso y de la talla, y calculando el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso en kilos y la altura en metros al cuadrado. Y cuando este valor en adultos supera el valor de 30, el índice de masa corporal, entonces decimos que esa persona tiene un problema de obesidad. En los niños la forma de definirlo es un poco diferente, porque los niños están creciendo y, por lo tanto, la talla, que es el parámetro por el que dividimos el peso, está cambiando en función de la edad, en función del tiempo. Por lo tanto, no podemos utilizar un valor de corte, como en este caso, sino que lo hacemos en función de unos patrones de referencia. Así que la forma de definir la obesidad en los niños es un poquito diferente. Pero sí podemos comparar los datos y ver cómo la obesidad en los chicos es más importante en la edad infantil y adolescente, pero que ciertamente supone un problema importante. Es un tema que está aumentando y a partir de los 40 años, de los 45 años, el colectivo femenino es el que expresa mayores tasas de obesidad en relación a los hombres. De tal manera que en este momento los dos aspectos que nos interesaría centrar nuestra atención serían los niños, por plantear estrategias preventivas cuanto antes, y los adultos, porque son los que presentan con mayor frecuencia este problema y también más frecuencia de complicaciones asociadas a la obesidad. A partir de ese pool de datos que les decía del estudio EVE, investigamos no solamente el consumo alimentario, sino también la obesidad y qué factores de riesgo se asociaban. Y además, en ese patrón alimentario hicimos también una identificación de modelos de dieta, de qué manera se agrupaban las personas y su forma de comer y cómo podríamos clasificarlas. De tal manera que identificamos tres patrones, tres formas de comer que les etiquetamos. Les pusimos el nombre, una dieta que llamábamos hiperproteica, que luego les explicaré en qué consistía o cuáles eran las características de este patrón de dieta, una dieta que etiquetamos como desequilibrada y una dieta que por sus características se ajustaba más al patrón, al perfil de dieta mediterránea. Cuando analizamos e investigamos qué es lo que sucedía en los diferentes patrones dietéticos, cuál era la frecuencia de factores de riesgo cardiovascular, de factores de riesgo para la salud del corazón y del sistema circulatorio, pues nos encontramos que aquellos que seguían un perfil de dieta mediterránea, tanto en los hombres como en las mujeres, pues expresaban con menos frecuencia valores, en este caso, de colesterol total alto o de triglicéridos altos. Y cuando investigábamos, de acuerdo al patrón de dieta mediterránea, si tenían al menos un factor de riesgo, hipertensión u obesidad, pues nos encontramos que también tanto los hombres como las mujeres que seguían un perfil de dieta mediterránea tenían mejor situación que, sobre todo, en relación a ese patrón de dieta desequilibrada. Y lo mismo cuando vimos los factores de riesgo que se combinan en lo que llamamos síndrome metabólico, del que estoy segura que les hablarán en otra ponencia a lo largo de la tarde. Y veíamos cómo las personas dentro del patrón mediterráneo tenían una situación más favorable y, de nuevo, las personas dentro de este patrón desequilibrado eran las que con mayor frecuencia presentaban riesgo de síndrome metabólico o síndrome metabólico propiamente tipificado. Aquí no sé si van a poder ver la parte inferior de la diapositiva, pero se la explico. En este caso lo que estábamos viendo es otros hábitos de vida como beber, fumar o llevar una vida sedentaria, no practicar deporte. Y también las personas que siguen una dieta mediterránea con menos frecuencia fuman y con menos frecuencia son sedentarios. En cuanto a lo de beber, pues esto ya no es tan
acusado, ¿no? Recordemos que una de las características que incluimos dentro de la dieta mediterránea es el consumo de vino, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas que siguen en este momento, se acercan más a la dieta mediterránea, pues son menos sedentarias y fuman menos, tanto los hombres como las mujeres. Y aquí es donde les voy a contar en qué se caracterizaban cada uno de esos patrones. En cuanto al modelo predominante, el que llamábamos como patrón hiperproteico se caracterizaba por un mayor consumo de carnes, cereales, patatas y bebidas alcohólicas. El que llamábamos desequilibrado predominaba un consumo alto de lácteos, pero bajo de frutas, de verduras y hortalizas, y también bajo de cereales y patatas, y el modelo de dieta mediterránea expresaba mayores consumos de pescados, de verduras, de frutas y de aceite de oliva. ¿Cuáles eran las características? Bueno, pues el patrón de dieta mediterránea en las mujeres era más alto que en los hombres, pero también el de dieta desequilibrada. La edad media era similar en todos los grupos, tal vez en las mujeres con una dieta más hiperproteica, pero no era significativa la diferencia. Y en cuanto al nivel educativo, podemos decir que en el patrón de dieta mediterránea tenían en mayor medida, mayor proporción, con un nivel educativo medio, y sí que era más frecuente en personas con un nivel socioeconómico medio o alto. Y cuando veíamos la asociación con el hecho de consumir más frutas o verduras, pues ciertamente el riesgo de consumos inadecuados era más frecuente en los patrones no mediterráneos en relación con el patrón mediterráneo. Y respecto al hecho de presentar factores de riesgo, como ya hemos visto antes, el hecho de seguir un patrón más mediterráneo era una situación más favorable. Esto es lo que sucedía en la población adulta. Nos interesa también poder identificar dónde están esas poblaciones de riesgo, esos grupos de población que en menor medida siguen esa dieta mediterránea y, por lo tanto, se encuentran en una situación de desventaja. Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, respecto al consumo de leche y derivados lácteos, pues vemos cómo en los grupos de edad más jóvenes realizan consumos más altos que los adultos, y de nuevo vuelve a aumentar en las personas de edad avanzada, en las personas a partir de los 65 años, y en este caso es a partir de la leche, esta línea roja, pero también el yogur y los derivados lácteos tienen un consumo más alto en estos dos grupos de población, tanto en las mujeres como en los hombres. ¿Qué es lo que sucede respecto al consumo de frutas? Pues el consumo de frutas vemos que en los niños y adolescentes apenas se sitúa como media en los 200 gramos, es decir, poco más de una pieza cada día como media, mientras que en las personas de más edad pues se acerca casi, supera los 400 gramos, cerca incluso del medio kilo, es decir, que consumen sus 3 piezas de fruta cada día. Pero ciertamente aquí ya nos está perfilando que tenemos un problema. Y si en lugar de centrarnos en las frutas lo hacemos en las verduras, entonces podemos entender claramente que en nuestros niños y jóvenes tenemos un problema. Y es que el consumo medio, y eso quiere decir que habrá niños y niñas que consuman cantidades más altas, pero muchos que consuman cantidades mucho más bajas e incluso ni las prueben, y como media tenemos apenas 50 gramos cada día, mientras que en las personas mayores nos situamos en cerca de los 200 gramos cada día. Si esto lo transformamos al compararlo con las recomendaciones, es decir, esas 5 raciones cada día o los 400 gramos en conjunto de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pues nos encontramos que la mayoría de nuestros niños y jóvenes no llegan a cumplir estas recomendaciones, sobre todo por el bajo consumo de verduras, y sin embargo, en la población mayor de 65 años es donde más de la mitad sí que cumplen las recomendaciones. Sin embargo, en cuanto al consumo de lácteos, pues vemos que también nuestros mayores son los que en mayor medida están satisfaciendo las recomendaciones. Así que nuestros niños, ciertamente, tienen un problema. Ya hemos dicho que como país, como media, nos estamos alejando
de la dieta mediterránea, que en nuestra población adulta hay un problema, pero si centramos nuestra atención en los niños, tenemos ciertamente, y en nuestros jóvenes, que preocuparnos. Y a esa preocupación se añade el hecho de que si comparamos cuántos niños y niñas tenían un problema de exceso de peso en la década de los 80, que se situaba como media en torno al 6% entre los 6 y los 10 años, y ahora esa cifra se ha multiplicado por 3. Y además tenemos una serie de características en la dieta de nuestros niños y niñas, con una dieta muy rica en grasas, con un consumo insuficiente de frutas y verduras, que ciertamente hace que nos tengamos que preocupar. Y además, ¿de dónde vienen esas grasas? Pues la principal fuente de ingesta de energía en general es a partir de los cereales y de los lácteos, pero si nos centramos de dónde vienen esas grasas, vemos que en una parte importante de las grasas que añadimos al preparar los alimentos, también ese consumo de lácteos acompañado de grasa, porque los niños con mayor frecuencia consumen lácteos enteros, no descremados, también ese consumo de carnes y embutidos, pero me gustaría llamar su atención que el consumo de productos de bollería industrial, fundamentalmente, pues suministra en la dieta media de nuestros chicos casi el 12% de las calorías a partir de las grasas, solamente las grasas. Y si comparamos este perfil de consumo de los chicos, de los más jóvenes, respecto a las recomendaciones, que sería esta línea roja, pues vemos claramente cómo hay un consumo de carnes, pescados y huevos por encima de lo que sería deseable, también en cuanto a los dulces y productos de bollería, y sin embargo las frutas, las verduras e incluso los cereales y patatas pues se encuentran muy por debajo de lo que sería deseable. Y si hacemos esa misma visión retrospectiva que hacíamos con respecto a la obesidad, respecto a ese perfil de consumo de alimentos, vemos cómo el consumo de carnes ha aumentado de manera muy importante, también los lácteos fundamentalmente a partir de los derivados lácteos y de manera muy llamativa el consumo de dulces y de refrescos azucarados. Y como ya apuntábamos antes, ciertamente el porcentaje de niños y niñas que no satisface ese consumo de 5 raciones cada día de frutas y verduras, pues es muy elevado. Así que la pirámide de nuestros niños, más que acercarse a una pirámide de la dieta mediterránea, nos encontramos que seguiría este perfil, desde luego con todas las luces de semáforo rojo encendido. Es decir, que la base de su dieta estaría en las carnes rojas y los lácteos, seguido por los productos de bollería y dulces y alimentos ricos en grasas, y frutas, verduras, pescados se encontrarían en el vértice de la pirámide, es decir, lo que menos consumen, con menor frecuencia consumen. Así que nos interesa poder disponer de algún instrumento que nos permita a nivel poblacional, pero también desde la consulta del pediatra o del médico de familia, poder identificar de una manera rápida y sencilla aquellas conductas de riesgo en personas que no tengan práctica en la evaluación de la ingesta alimentaria, pero que con herramientas sencillas puedan, de alguna manera cualitativa, evaluar ese perfil de ingesta en niños y jóvenes. Y el doctor Luis Serra Magén y el doctor Aranceta, a partir de los datos del ENQID, del estudio ENQID, que es un estudio al que pertenecen los datos que he estado mostrando, datos recogidos en el año 1998 a 2000 en una muestra de la población española entre 2 y 24 años, que nos ha permitido perfilar todos estos datos que les acabo de mostrar, y también sirvió para perfilar este instrumento que se ha validado y que se ha publicado en una revista internacional, por eso se lo muestro en inglés, pero que se lo traduzco ahora mismo. Y lo primero que nos fijamos es si toma al menos una pieza de fruta o una ración de zumo de fruta recién preparado, exprimido, cada día, y eso tendría un punto positivo. Si además de esa ración inicial toma otra más, le sumamos otro punto. Si toma al menos una ración de verduras habitualmente cada día, una ración de verduras al día, entonces le añadimos otro punto. Y si toma una segunda ración al día, otro punto más. Si consume pescado, también al menos 2 o 3 veces a la semana. Y en el caso de que consuma habitualmente
lo que etiquetamos como fast food, es decir, alimentos muy ricos en grasas, hamburguesas, salchichas, etcétera, etcétera, entonces ese punto es negativo. Si lo hace al menos una vez a la semana. Si le gustan las legumbres y suele consumirlas por lo menos una vez a la semana o más, un punto positivo. El consumo de pasta o arroz casi todos los días, al menos 5 veces por semana, tiene también una puntuación positiva. Lo mismo que el hecho de consumir pan o cereales con el desayuno. El consumir frutos secos, el utilizar en la casa para la preparación de las comidas domésticas aceite de oliva, y en el caso de evitar el desayuno, saltarse el desayuno, no desayunar sería un punto negativo. El tomar lácteos con el desayuno en cualquier formato sería un punto positivo, y el hecho de consumir productos de bollería habitualmente tendría un punto negativo. El tomar una segunda ración de lácteos también sería otro punto positivo, y el utilizar varias veces al día dulces, chuches y golosinas también tendría un punto negativo. De tal manera que podemos hacer un ranking de puntuaciones, y puntuaciones cercanas a 8, que sería el máximo, serían puntuaciones excelentes. Puntuaciones cercanas al 1 ciertamente serían muy bajas, ¿no? Y como media, pues nos encontrábamos que nuestra población en KID, de acuerdo al KIDMED, se encontraba con que, y este es el dato preocupante, lo que podríamos decir con una dieta muy adecuada, pues no llegaría al 50%, mientras que el otro 50% se encuentra en situaciones intermedias mejorables, y en torno al 5%, igual que veíamos en la población adulta, ciertamente con una dieta que se aleja mucho de la dieta mediterránea y es preocupante. Esto es en población española, pero no somos los únicos que hemos utilizado este instrumento, y eso es lo bueno, que este instrumento ha permitido evaluar los hábitos de consumo en otros países. En este caso son datos de niños, de una muestra representativa de la población infantil y juvenil de Grecia. Son datos publicados en el año 2008. Y en este caso, aunque los datos quizá aparezcan en cifras muy pequeñas, sí les puedo decir que en su caso una puntuación mayor de 8 solamente la obtiene el 11% de los niños y el 8% de los adolescentes griegos, y por el contrario, menor de 3, es decir, una puntuación francamente baja, alcanza casi al 15% de los niños y hasta el 27%, una tercera parte casi, de los adolescentes griegos. Y ciertamente en Grecia este es un tema que está preocupando y mucho a las autoridades sanitarias. Cuando veían a qué se asociaba el perfil de dieta mediterránea, pues lo que encontraron es que las personas más sedentarias se alejan más de la dieta mediterránea, y por el contrario un mejor nivel educativo de la madre se asociaba a un mejor perfil de la dieta. Así que este es el panorama que nos encontramos. Hemos visto que en nuestra población nos alejamos de este patrón de dieta mediterránea, que nuestros niños nos preocupan especialmente, y las explicaciones, desde luego, son los importantes cambios sociales, la urbanización, el hecho de que las mujeres nos hayamos incorporado de manera muy importante a la vida laboral fuera del hogar, con lo cual las costumbres culinarias y las tareas compartidas en torno a la responsabilidad de la alimentación del hogar pues ha ido cambiando de manera muy notable, y hasta ahora hemos tenido la suerte todavía de que cuando teníamos dudas de cómo preparar un plato, hemos tenido la suerte de poder llamar a nuestras madres o a nuestras abuelas y preguntar esto cómo se hacía, pero las generaciones futuras no van a tener ese recurso, porque sus madres y sus abuelas también habrán perdido sus habilidades culinarias, y sus padres o abuelos no las habrán llegado a adquirir de manera importante. Así que es importante el tener en cuenta que las técnicas culinarias, la tradición culinaria, debemos de transmitirla y trasladarla a nuestros niños y jóvenes, y que estas habilidades se cultiven y se mantengan, porque es un bien cultural, y esto es una opinión personal, pero ciertamente estoy convencida de ello, y que nuestra tradición culinaria es un bien cultural que no debemos permitirnos perder. Pero además de ello depende también en buena medida nuestras prácticas de consumo alimentario, nuestra dieta
en definitiva. Ciertamente el mercado de la alimentación y las bebidas ha cambiado muchísimo, se ha diversificado. En estos momentos el número de productos que tenemos al alcance en los consumidores se ha multiplicado por muchísimo respecto a lo que sucedía en los años 60. El hecho de comer fuera de casa es cada vez más frecuente y no siempre podemos encontrar las opciones saludables que queremos elegir a precios razonables. Las técnicas de marketing y de publicidad soportan y apoyan el consumo muchas veces, sobre todo siendo más persuasivos con la población más vulnerable, más joven, con menos criterio a la hora de poder decidir qué elegir en cuanto a saludable, no saludable, y ciertamente ese tipo de presiones nos está polarizando hacia el perfil de consumo que practicamos en este momento. Y ciertamente el reto es recuperar esos hábitos tradicionales y para ello debe de ser un esfuerzo compartido y conjunto desde las administraciones centrales, autonómicas y municipales, las familias, los consumidores, los docentes de manera muy importante, porque, y me gustaría insistir en ello, conseguir que nuestros niños y niñas mantengan esos hábitos tradicionales, recuperen esos hábitos tradicionales, ese sentido del gusto, de la diversidad, de la dieta. Muchos niños hoy incluso nos encontramos cuando trabajamos con ellos desde los colegios y les preguntamos si les gustan o no les gustan una lista de alimentos, por ejemplo, entre las frutas, pues enumeramos una serie de productos y cuando llegan a las ciruelas nos preguntan qué es eso. No las conocen. Y entre las verduras aparece en la lista el pepino y nos preguntan que si esos son esos cosas pequeñitas que se venden en frasco. O sea, conocen el pepinillo, el encurtido, pero el pepino como tal no lo conocen. Y ciertamente eso es una llamada de atención muy importante. Nuestros niños no conocen variedad en los alimentos. Si no conocen variedad es porque no los han probado. Así que no conocen cómo saben, cómo huelen o qué textura tienen. Y desde luego no conocen qué platos tradicionales de nuestra dieta se preparan con estos ingredientes. Así que iniciativas como en este caso me quiero referir al proyecto Perseo, una iniciativa promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el momento de su lanzamiento hoy, a ver si lo sé decir de memoria, Sanidad, Consumo, Política Social e Igualdad, creo que es, tiene un nombre muy largo, junto con el Ministerio de Educación, y arranca en el año 2006, enmarcado dentro de la estrategia NAOS de nutrición y actividad física saludable y obesidad, que se ha puesto en marcha en 6 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en el que han participado cerca de 14.000 escolares entre 6 y 10 años y sus familias, con la implicación muy importante de más de 600 docentes, sin cuya implicación y participación pues no habría sido posible el llevarlo a cabo. Y en este proyecto, desde luego, con un planteamiento muy complejo, muy difícil a todos los niveles, tanto desde el punto de vista administrativo, porque ha sido una iniciativa del Gobierno central, pero que ha implicado de manera muy importante a las administraciones autonómicas de sanidad y de educación, y pueden entender que no siempre del mismo signo político, con lo cual el ponernos de acuerdo ha sido difícil, pero se ha conseguido y creo que eso ha sido un reto muy importante y el estar convencidos de que el reto valía la pena, ¿no? Y también porque ha sido por primera vez un proyecto de estas dimensiones en el que 2 administraciones que, a pesar de tener que compartir muchas veces muchas cosas, pues no siempre ha sido posible. Y me estoy refiriendo a trabajar conjuntamente desde la sanidad y desde la educación. Y eso, sin duda, ha sido gracias al apoyo decidido de las personas que tenían responsabilidad desde estos ámbitos, tanto desde la sanidad como desde la educación. Y también me gustaría resaltar el hecho de que han sido comunidades autónomas como, no me quiero dejar a ninguna, Galicia, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Murcia, Andalucía y además las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
que también por primera vez se ven involucradas en un proyecto de estas características. Bien, pues el esquema del planteamiento de este proyecto pasaba indudablemente, y eso que los docentes muchas veces nos dicen, no, los niños al colegio vienen a aprender matemáticas y lengua, y es verdad, pero los niños en el colegio, a la vez que están creciendo, también aprenden y adquieren estilos de vida, porque lo están aprendiendo con su convivencia en el día a día y con las referencias y las normas que se establecen desde el aula y desde fuera del aula mientras están en el colegio. Así que, centrado en las necesidades y las características de los escolares, con una implicación muy importante del medio escolar en todas sus dimensiones, lo que es la vida diaria dentro del aula, pero también otros aspectos de fuera del aula, como el recreo, el comedor escolar, la posibilidad de máquinas de vending o otras normas y regulaciones del colegio, y fundamentalmente intentar implicar a las familias. Esto ha sido un reto muy complicado, muy difícil, sobre todo en determinados ámbitos, pero se ha intentado porque es fundamental la implicación y el modelo de referencia que se establezca desde la familia. También un factor muy importante ha sido la implicación de los coordinadores de apoyo docente, esos centros de recursos para los centros que participaban, para los colegios que participaban y que han servido de apoyo a lo largo del colegio. Como ya mencionaba antes, la participación del profesorado, que es fundamental, y también el apoyo de medios de comunicación y de los centros de salud y los sanitarios de los centros de salud de referencia. Y dentro de las unidades didácticas que se han abordado dentro del proyecto Perseo, estructurados de forma que fuera familiar y cercano a cada uno de los participantes, desde establecer de qué hablamos cuando hablamos de dieta saludable y resaltando el interés de la actividad física habitual, pues a partir de ahí hablar de qué es el desayuno, cómo desayunamos, qué comemos en el recreo, qué comemos a mediodía, qué merendamos o qué cenamos, resaltando de manera muy especial y específicamente en algunas de las actividades el valor de la dieta mediterránea y el valor de la tradición, potenciando precisamente aquellos aspectos que ya sabíamos por los datos previos que eran los que se estaban perdiendo en mayor medida y que habría que reforzar. Por lo tanto, el acercar a la diversidad de frutas y verduras, darles oportunidad para que las prueben tanto desde casa como desde el colegio, una amplia variedad, el saber comprar, saber diferenciar, saber cocinar, saber buscar recetas nuevas y antiguas, idearlas ellos mismos o preguntando a los abuelos, a los mayores, y recuperar esas viejas tradiciones. Así que, ciertamente, el recuperar y mantener nuestra dieta mediterránea supone un reto importante en el que la educación de los consumidores, la información al consumidor es importante. Y en ese sentido me gustaría también resaltar otra iniciativa que comenzó el año pasado y en este año, en octubre, tuvo su segunda edición, el Salón de Dieta Mediterránea y Salud en IFEMA, en Madrid, en el que han participado. Por allí han pasado más de 60.000 personas este año y es una forma de acercar al consumidor a las virtudes de la dieta mediterránea a través de distintas acciones educativas directas, informativas directas. Es una forma de sensibilizar, de concienciar y de hacer llegar el mensaje de que nuestra dieta mediterránea está ahí, pero si no la cuidamos y si no nos cuidamos nosotros mismos y desde distintas instancias nos ayudan a que cuidarla sea más fácil, más asequible, la opción más fácil de adoptar, pues va a ser complicado. La participación de los líderes de opinión y en este sentido los maestros cocineros y quienes tienen una imagen de prestigio en este ámbito es muy importante y los medios de comunicación a la hora de trasladar este mensaje es también fundamental. Pero qué duda cabe que sin una implicación directa de las administraciones competentes esto va a ser difícil. Y las nuevas líneas de actuación en el campo de la nutrición comunitaria nos dicen que los factores personales son importantes, pero desde luego necesitamos el soporte de unas regulaciones y de unas normas desde las administraciones, desde las políticas que se marcan, que apoyen el tomar estas decisiones. Tanto desde, como ya hemos dicho, a nivel de consumidor y en los colegios, como también desde el ámbito de la restauración colectiva. Y en este sentido también me gustaría recordar el proyecto AMEDS, que se inicia en Cataluña, de intentar acreditar
establecimientos de restauración colectiva, restaurantes, catering, que tienen ofertas más próximas a la dieta mediterránea. Este proyecto AMETS, que como digo, se inicia en Cataluña, se ha trasladado a otras comunidades autónomas como proyecto Agustino, y lo que pretende es diferenciar qué establecimientos de restauración colectiva, catering, restaurantes, ofrecen opciones que se encuentran de acuerdo a la dieta mediterránea y además facilitan información al consumidor, al cliente, de que esas opciones son las más saludables y darles instrumentos que permitan en la vida diaria, en la práctica de cada día, que esta dieta, estas prácticas sean más adecuadas. Desde luego, la industria alimentaria también tiene un papel importante a la hora de elaborar nuevos productos, de diseñar nuevos productos y de ponerlos en práctica. Sin duda es un reto que tenemos planteado, no es fácil, pero vale la pena, y es que en términos de salud, el llevar una dieta más cerca de la dieta mediterránea, junto con la práctica de actividad física, es decir, ese estilo de vida más próximo a la dieta mediterránea tradicional, ciertamente, cuanto más nos acercamos a esto que sería el nivel de referencia, la mortalidad por las enfermedades que hoy en día nos ocasionan un mayor número de fallecimientos en nuestro entorno, se reduciría de manera significativa. Y me gustaría para finalizar, recordar pues, que la semana pasada tuvimos la gratísima sorpresa de que la UNESCO reconoció nuestra dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es ese gran reto que ahora, desde luego, sí que tenemos más que nunca el gran reto de conservar, preservar y trasladar a las generaciones futuras. Muchas gracias.